Muy bien, vamos a orar por la palabra de esta mañana todavía. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a través de mi boca, de mi ser, Señor, que sea tu palabra, Señor, que no sea el que yo hable, sino que seas tú. Gracias te damos, Padre, en este Día del Padre, precisamente que festejamos aquí. A ti te festejamos todos los días, Señor, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy, que es Día del Padre, también vamos a hablar del Día del Padre, pero también del Padre Celestial y del Padre terrenal, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos? Todos hemos tenido Padre, ¿verdad? Todos hemos tenido papá terrenal y también Padre Celestial. Y vamos a hablar hoy acerca de eso. ¿Cuántos se acuerdan de sus papás? A ver, levanten la mano. Pues todos, ¿verdad? Todos nos acordamos. Aparte de que el ser padre es una bendición, pero el ser padre solamente físicamente y no cumplir con todos los requisitos o todas las cosas que nos manda Dios como papás, también tenemos que seguirlas, aunque hay muchas mamás aquí presentes que también han hecho los roles o las funciones de papá, ¿verdad? Entonces no va a ser solamente para los papás, sino también para las mamás, porque dice la palabra, dice que obedezcamos a nuestros padres, ¿verdad? Y que honremos a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra mamá. Y es lo que dice en Efesios 6.1. Y vamos ahí a Efesios 6.1. Y mientras llegan, ya están ahí, amén, amén. Y dice la palabra, ¿quién quiere leerlo? Hijos, a ver. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el 6, 2, el 2. ¿Aló? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si nosotros honramos a nuestros papás, a nuestro padre y a nuestra madre, es para que nos vaya bien y para que seamos de larga vida en la tierra, ¿sí? Entonces, ¿y qué entienden por honrar a nuestros papás? Respetar, poner en alta estima, ¿qué más? Amar, obedecer. Muchas veces los papás, a veces, pues no hay, o habrá aquí algún papá perfecto. El único perfecto es el Padre, Dios, ¿verdad? Pero de él más todos fallamos y muchas veces como papás, ¿verdad? No hay papá, todos tenemos errores, también como padres, como mamá, como papá. Y sin embargo, dice la palabra que tenemos que honrarlos, ¿verdad? Sabemos que muchas veces, los papás no fue el papá como hubiéramos querido, o como hubiéramos querido el papá de otro amigo o de otra persona, ¿verdad? Entonces, Dios escogió a nuestro Padre y desde el vientre de nuestra madre que Él nos conoce. Entonces, Él sabe por qué. Pero, sin embargo, muchos papás, todos los papás fallamos, ¿o no? A ver, levanten aquí los que son papás. ¿Cuántos fallamos? Y como mamás, también fallamos. Entonces, peor, dice. Todos fallamos, entonces sabemos que hubiéramos y hay comportamientos de nuestros papás que nos hubiera gustado que fueran casi perfectos, ¿verdad? Que hicieran nuestra voluntad y no la de ellos. Pero no es así. Sin embargo, algunas veces los papás nos equivocamos, o muchas veces nos equivocamos y actuamos mal, ¿verdad? Y más aquellos papás que no conocen a Dios, ¿verdad? Que no han nunca leído las Escrituras, que nunca han leído la Biblia, que no saben qué es lo que Dios manda, aunque el Espíritu Santo nos redarguye, que es lo que dice su palabra, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces hay injusticias de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Por eso también dice, padres, no que exasperéis a sus hijos. Entonces, no le busques tampoco, ¿verdad? Porque luego también, pues, todo tiene un límite. Entonces, todos tenemos fallas. Entonces, pero la palabra nos dice que honremos a nuestros padres. No dice que si actuaron mal,
o si actuaron bien, los honremos, ¿verdad? Nada más dice que los honremos, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que pongamos por alta estima, que hablemos bien de ellos, ¿sí? Que no hablemos pestes, o más bien hay que hablar no más lo bueno, también lo malo, pero más bien hay que tener en alta estima. Hay personas que hablan mal de sus papás, o hablamos mal de nuestros papás, ¿verdad? Y dice la palabra que los honremos, ¿verdad? Y ese es un mandamiento. Honremos a nuestros padres porque dice que esto es ¿qué? Justo. Un mandamiento con promesa. Con promesa. Y aparte es justo obedecer a nuestros padres. Entonces, sabemos que hay varias experiencias, a veces desagradables, a veces agradables con nuestros padres, pero tenemos que honrarlos, es lo que dice su palabra. Y nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros, que es honrarlos, ¿verdad? Entonces tenemos obviamente a veces malos recuerdos, pero si en el equilibrio ponemos en la balanza y son los mejores recuerdos, pues qué bueno, hay que honrar a nuestros padres. Y es lo que dice su palabra. Quisiéramos ser unos buenos padres que no fallemos en nada, pero bueno, siempre fallamos, ¿verdad? Y más si no conocemos las Escrituras, la palabra de Dios. En la Biblia hay varios ejemplos de padres, pero yo voy a mencionar nada más 2. Ustedes acuérdense de un momento feliz o agradable con sus papás. ¿Se acuerdan? Sí. A ver qué, Lucy. Pues yo fui una niña muy consentida, así que yo nada más tengo recuerdos buenos. ¿Eras chiquis? No, la penúltima, no sé qué pasó, porque generalmente es el último, ¿no? Pues no sé. No, la primera. ¿O la primera? No, yo fui la número 10 de 12. Entonces en todo te fue bien. La consentida, La chiquis, ¿verdad? Eso es lo bueno, pero sí hubo mucho malo de él también, pero no, yo prefiero no recordar. Eso no hay que recordarlo. No, por eso dije que lo bueno. Prefiero no acordarme de nombre. Sí. Así lo dejamos. Con eso. Oh, Rosy. yo también fui la 11. ¿También fuiste la consentida? Mariana. Pero está aquí grabando. Ahí le hablas ahorita. Entonces la consentida también. ¿Entre 5 varones? Entre sí. No, pues lógico. Eso es lo que A ver, ¿quién más? Corazón. Yo, bueno, pues mi papá era, cuando yo era niña, era su paloma de alas negras. Mensajera. Y cuando yo recuerdo mucho a mi papá, el día de mi boda, de nuestra boda, cuando me abraza y me pide perdón por no ser el papá que yo merecía. Y me acuerdo que lloramos tanto los dos juntos y realmente hubo mucho amor entre nosotros. Sanidad. Muy bien. Sanidad. Almita prefiere no recordar, no decir nada. Charo. tienes al mejor papá de mí y de todos los que hiciste. Adiós. Por lo menos él no me Claro que no, jamás. Charo. Mande. ¿Quieres decir algo o no? Fue bien chistoso porque resulta que él nos abandonó muy chiquitos, pero ahora sé que él no es mi verdadero papá. Entonces, el único recuerdo sí que tengo así, agradable, es cuando tenía como 6 años y me enseñó a andar en bicicleta. Es el único recuerdo que yo tengo bueno y bonito y con eso me quedo. Muy bien. Pero al igual que ahorita, tengo la mejor papá del mundo mundial y me quedo con Dios. Amén. Con tu Padre Celestial. Así es. Allá, Memo. Bueno, yo tuve la dicha de trabajar 16 años con mi papá y el oficio que conozco lo perdí. Él. Sí, oramos todavía cuando él estaba en el hospital, yo me acuerdo. Cuando él sufrió el infarto, yo me acuerdo y fuimos a orar por él. Y te dijiste, ven a orar por nuestros papás. Claro que sí, Memo. Fuimos a oramos por él. Pero bueno. Chuy. Yo sí no me acuerdo mucho. No se acuerda, estaba muy chiquito. Los recuerdos.
muy chico cuando se acostó. ¿Cuántos años tenía? ¿Y cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? ¿Con él o yo? ¿Tú? No, como 5. Pues con razón. No tiene una. Así no hago los juegos. Tan bajo. Puros, Que no. Mames, que sí salí yo. puros papás bajos. Eso es lo que le aprendí, ¿verdad? Que bien mago. Oscar, Por ejemplo, lo que recuerdo de mi papá que cada fin de semana era de salir a comer, así unos solitos, ¿no? ¿ah, sí? Te levantes y vámonos, entonces como que o era de pararse en la orilla de la carretera y echarse una botanita o algo, cualquier cosita. Y aparte como que siempre también fui como su consentido, o sea, entre mis hermanos. El chiqueado. No tan chiqueado, pero sí, a pesar de que era el más tremendo, era como el El preferido. preferido. Bueno, Entonces, pues todos tenemos bonitos recuerdos de nuestros papás, ¿verdad? Amén por eso. Amén por eso. Entonces, hoy vivimos tiempos donde es muy indispensable la figura paterna en cada hogar, ¿verdad? Pero muchas veces como los papás son los que más se ausentan de la casa por trabajo, pero ahora las mamás tienen que tocar muchas veces el rol de papás. Y eso pues no es fácil, no es nada fácil, de mamá, de papá, y de proveedor, y de proveedora, y de criar, y de hacer cuantas cosas, ¿no? Entonces, pues también por eso... Aquí está Javi. falta. No sabe ni de qué dice. ¿Alguna experiencia buena? ¿Alguna experiencia buena con tu papá? Déjame pensar. Bien, o sea, una. No, me estoy intentando. Eso sí, todo, pero. No, pues que les voy a decir, siempre lo quiero mucho junto a mi hermana y yo, ¿no? Es un papá bien tranqui y es de familia, o sea, lo que a él le gusta es estar en casa, cocinando. Pues sí, siempre la idea de... Como que la idea siempre de pasar el tiempo es estar en casa, en familia, viendo algún partido de fútbol, o viendo alguna peli, escuchando música, ¿no? Como que ahí a veces nos quedamos seguidos viendo la tele y no decimos nada en 2 horas, pero ahí estamos como... En la presencia, Pero están pasando tiempo. juntos. Sí, como que haciendo la... A veces platicamos muchas veces, nada más estamos ahí... Igual, yo estaba con mi papá también, estábamos ahí con él, o iba, lo visitaba y sentaba con él, pero el simple hecho de estar con él, ya estaba, me sentía yo, y él sentía bien, aunque no platicábamos, sí platicábamos y hablábamos y todo, y éramos muchísimos hijos, ¿ya? Entonces estábamos ahí, pero cuando ya me casé y todo eso, entonces iba a visitar, y nomás estando ahí con él, yo me sentía bien, él también se sentaba a ver la tele, muchas veces ni hablaba y se dormía y estaba ahí, y ahí nos estábamos un rato y ya nos íbamos, pero pues no la pasé tan bien. Él dedicaba poco tiempo a la familia porque también trabajaba mucho, pero sí tenemos muchos recuerdos buenos de ellos, y también otros que tenemos, ¿verdad?, que no tenía mucha atención con la familia, que de ahí nosotros, o sea, en lo particular yo, me esforcé por tener mucho más contacto familiar, ¿verdad? Entonces, por eso yo quería hacer lo que no tuve con él, yo quería hacerlo con la familia mía. Entonces, suplir, o sea, esas cosas. ¿Qué pasó? Yo tengo un recuerdo bien bonito. A ver. Cuando mi papá estaba ya como a 2 días de morirse, que estaba ya muy malito, me acuerdo que un día me despedí de él y lo abracé y le dije, papá, te quiero mucho, papi. Y se me queda viendo y me hace una sonrisa así enorme y me dice, lo sé muy bien. Y eso fue para mí un recuerdo así maravilloso porque me acuerdo que estaban todos mis hermanos y me decían, nosotros nunca nos han dicho eso. Porque nunca le han preguntado. Yo estoy siempre presente. No, pues nosotros siempre que salíamos de vacaciones los llevábamos a mis suegros de vacaciones con nosotros. Entonces ninguno de los otros hijos los llevaba.
Más que nosotros sí nos llevamos cada año, íbamos a la playa o a algún lado, lo sacábamos siempre. Entonces, Lo que también, pasa es que antes no había mucha comunicación con los hijos. aparte de... Pero pues no, yo éramos 3 y mi papá siempre fue muy seco, muy apartado, nunca un decirnos un te quiero, hijo, un expresivo que uno dijera, jamás, y hasta la fecha sigue igual. Hasta hicieron una película que decían cuando los hijos se van, ¿verdad? Y ahora como que él quisiera un poco de conversación con uno y como que, pues yo... Lo que siembran, Yo que cosecha. converso contigo, que platico, que te digo, ¿no? Y eso sí se siente de repente, pero no nace, ¿no? Pero en buen tiempo para empezar. sí. Yo sí es algo que yo sí le estoy pidiendo mucho a Dios, porque la relación yo con él no es muy buena. Sí, sí. digamos. Pero antes no conocías a Dios, ahora ya lo conoces y tienes a Cristo en tu corazón. Amén. Entonces Sí. puedes hablarle de la palabra. No aceptan. No le hace, tú háblales. Dicen que estoy loca. No le hace. Y le doy loca, pero por Dios. ¿Verdad? Bendita locura, dile. Así nos decían nosotros, están locos. Bendita locura. La otra vez le dije a uno, al novio de mi hija, que si me bajaba una música, una memoria. Y ahí estaba mi mamá. Y se me quedó viendo y dijo, sí, páseme, ¿qué quiere que yo le pase? Y volví a mi mamá, dijo, son sus alabanzas. Le dije, sí, efectivamente, son alabanzas. Pero o sea, así como que... Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Por eso nosotros, al menos yo, pienso suplir todas las carencias que tuve con mis papás. ¿Verdad? Las pensamos suplir, obviamente, haciendo lo que nos faltó a nosotros, de nuestros padres. ¿Verdad? No por eso pues vamos a ver nosotros, o sea, los seguimos amando y les respetamos, los honramos. Reconocemos que hubo, obviamente, faltas y fallas, ¿verdad? Como todos nosotros. Entonces, por eso uno se tiene que esforzar en suplir esas fallas o faltas que hubo con nuestros padres. Pero hubo quien suplió las carencias, a lo mejor económicas o eso, con cariño, bueno, yo lo digo con mi papá. Hay unos que demuestran el cariño con economía. No, y mi papá fue al contrario, porque nosotros éramos 8 hijos, era el único que trabajaba, era muy macho. Él no quería que mi mamá hiciera otra cosa en la calle. Ajá. Entonces, pues mi mamá tenía que acomodarse con lo que él tenía y podía. Pero mi papá fue un señor que no tuvo, ¿cómo les digo? Una educación a lo mejor. Y me refiero a educación académica. Él solamente estudió la primaria, sí, pero a pesar de eso... Casi todos los papás tuvo antiguos. Un papá que era muy curioso, entonces mi papá era como medio salvaje, pero era muy cariñoso. Yo recuerdo algo... Amor apache, amor indio. Sí, así eran sus cariños, eran hasta con groserías y eso, pero eran sus cariños, pero bonito, ¿no? Ajá. Y recuerdo que él tuvo un papá también así salvaje, que decía a mi mamá que cuando estaba desayunando, comiendo algo, en ese tiempo de mi abuelo se usaban jarros para beber el café, la leche. Sí, sí, sí. Entonces que él estaba sentado, que estaba tomando y que de repente aventaba el jarro y que decían los hijos, pero papá, ¿de qué se van a mantener los alfareros? Y mi papá llevaba a esa escuela. Claro, pero a pesar de que llevaba a esa escuela así medio salvaje, era cuidar sobre todo mucho a las niñas. Y su palabra favorita era que decía, a sus hermanas las van a respetar, que no las malmodien, era su palabra de mi papá, no las malmodien, o sea, que no los trataran mal, pues. Entonces yo tengo muchos recuerdos y súper bonitos. Él era el que nos permitía salir a la calle cuando llovía a mojarnos en las canales del agua. Nos dejaba salir a mojarnos. Mi mamá era más estricta, era la que nos educaba, pues, mi mamá. Y mi papá era el que nos daba libertad. Sí, pues era la costumbre más o menos de nuestros padres, o sea, de nuestras generaciones. Los papás a trabajar desde la mañana y las mamás en la casa, ¿verdad? Y muchas veces, aunque no quisieran, pues tenían que ser de comer para 10, ¿verdad? Hasta la fecha, mis sobrinos, mis hijos, o sea, los nietos de mi mamá y de mi papá, pues, tienen bellos recuerdos de los dos nada más, que mi papá era así como de salvajón y pues se llevaba súper bien de otra manera con los hombres, pues con los nietos.
Mi papá decía, a ver, cuando salimos de la primaria, ya salimos de la primaria, que nunca fue a la escuela con nosotros, nunca. Entonces ya salimos de la primaria, ya. Si quieres estudiar secundaria, pues estudia, si no, pues ponte a trabajar, ¿no? Pero lo que tú quieras hacer. Entonces dije, no, yo quiero estudiar. Entonces pues ya me metí a estudiar. Pero mis hermanos, varios, no estudiaron precisamente por eso. Empezaron a trabajar desde saliendo de la primaria. Entonces yo no quería eso para nuestros hijos. Al contrario, yo les decía, hasta que salgan de la universidad, ¿verdad? Entonces pueden hacer lo que ustedes quieran. Y nos esforzamos por que fueran a la escuela, a la universidad. Los metimos desde chicos a una escuela primaria bilingüe para que estudiaran. Y entonces uno hace esas cosas porque eso no lo tuvimos nosotros, ¿verdad? Pero sabemos que eso hace falta ahora más todavía que antes. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra, una de las historias, la anécdota de aquí de la palabra. Y todos recordamos con cariño y honrar a nuestros padres, ¿verdad? Y obviamente a nuestro Padre Celestial, que dice el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, ¿verdad? ¿Qué más sigue? Como en el cielo. Así es, haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes de caer en tentación y líbranos de todo mal. Esa oración, la oración modelo que hizo Jesús a su Padre, ¿verdad? Entonces, esa la tomamos de muestra para nosotros hablar con nuestro Padre Celestial. Y bueno, que fuera tan sabio, ¿verdad? Como Dios, que pone las palabras y el carácter en cada papá. Todos los papás son diferentes, ¿verdad? Pero no como dicen las mujeres que estamos cortados con la misma tijera. No. Sino tenemos diferentes gustos o caracteres diferentes o temperamentos o cosas que hacer. Entonces, a lo mejor mis hermanos y yo somos diferentes también en eso, qué sé yo, pero es cuestión de conocer la palabra, ¿verdad? Para tener una visión clara de lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Es su palabra. Y vamos a la palabra en Lucas 8:40. Vamos a leer un trozo de esta porción. Y vamos, Lucas 8:40. ¿Ya están ahí? No. Y el subtítulo dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. 8:40. Ajá. Ella, amén. Y dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado, ¿cómo? Jairo, que era principal de la sinagoga. Eso quiere decir que era el encargado de la sinagoga del templo, ¿verdad? Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre de hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y me dices, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino y temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y sigue con este relato de Jairo. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña.
y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido, ¿verdad? Entonces este relato de Jairo era el padre de la hija. Y obviamente él se preocupaba por su familia. Un padre que se preocupa por su familia es un padre que tiene la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque hay padres que nomás son padres físicamente, pero no se preocupan por la familia, ¿verdad? Entonces, pues ya ve que tiene 1, 2 o 3 hijos y ellos se van, y a veces se van días y no regresan, y no saben si están bien, si comen o viven o qué sé yo. Sin embargo, el padre Jairo, él se preocupaba porque su hija estaba enferma y fue a buscar a Jesús, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Entonces, era responsable de todo el funcionamiento del templo, de la sinagoga. Él estaba buscando a Jesús por necesidad, ¿verdad?, de la familia. Muchos padres no son conscientes de las necesidades, enfermedades espirituales, emocionales, físicas de sus hijos. Pero en este caso Jairo sí era responsable. Y si yo veo también que uno de mis hijos está enfermo, pues yo también voy y los llevo al hospital, lo que sé yo, ¿verdad?, a hacerse responsable. O no, aguántate, mañana a ver si se te quita, a ver si amaneces mejor. No, siempre hemos tenido nosotros precaución también en eso, y más mi esposa todavía, que es doctora, ¿verdad? Entonces, rápidamente, ¿qué tienes? Y los llevamos con el doctor y lo que sea. Lo que haya que hacer, hay que hacer, ¿verdad? En ese caso, también Jairo así le hizo. Entonces, un padre que sabe a dónde... Jairo era un padre que sabe a dónde ir en tiempo de crisis, ¿verdad? Era tiempo de crisis que su hija se estaba muriendo. Claro, sí, de crisis, claro. Tenía como 12 años. Entonces él sabía con quién ir, ¿verdad? Me imagino que en aquel tiempo no había muchos médicos por ahí cerca, ni había clínicas, hospitales. Entonces él sabía a dónde ir y quién era el que la podía curar, sanar, ¿verdad? Entonces él fue a la fuente correcta, fue con Jesús, ¿verdad? Jairo supo ir de la manera correcta. Al principio que leímos en el versículo 41, y dice que Jairo era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, ¿verdad? Se postró ante él, ¿verdad? Y Jairo también supo pedir de la manera correcta, que decía, le rogaba. Rogaba es lo mismo que pedir, rogar que pedir. Y rogar es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Dicen, yo le ruego al Padre. Entonces rogar nada más es una vez, pues ya le dije, ¿verdad? No, o a veces cuando nos decían nuestras mamás que no podíamos dormirnos, pues no puedo dormir, pues ruégate, ¿verdad? Decían, ruégate, yo no sé por qué. Entonces, pues está bien, entonces entendía que tenía que estar ahí hasta que me durmiera. Entonces rogar es una y otra vez, rogar. Entonces dice que él iba, obviamente, con la fuente correcta, ¿verdad? Muchos padres no son conscientes de esto. Un padre que lleva a Jesús a su casa, que era Jairo, ¿verdad? ¿Qué llevan muchos padres a su casa? Pleitos, chismes, contiendas, problemas, alcohol, drogas, otra mujer. También. Entonces, todo eso llevan ahora, pero
antes también, ¿verdad? Pero Jairo llevó a Jesús a su casa, ¿sí? Que es lo mejor que pudo haber hecho, ¿verdad? Entonces, llevan dinero, llevan diversión, llevan droga, violencia, alcohol, infidelidad, maltratos, etcétera, que eso abunda hoy, ¿verdad? Los maltratos. Dicen que desde que estuvo la pandemia hay más violencia intrafamiliar, porque están ahí encerrados también, ¿verdad? Entonces, Jairo obviamente llevó a casa a Jesús y llevó vida, y la vida en abundancia, ¿verdad? A Jesús, porque le dio vida y resucitó a la hija de Jairo. Entonces eso era bueno. ¿Qué llevas tú a tu casa hoy? Muchos dice que no fue fácil cuando llevar a Jesús a la casa de Jairo. Se presentó desafíos porque dice que la multitud le oprimía a Jesús, ¿verdad? Porque hacía milagros y todo lo querían tocar y querían que fuera a orar por ellos, que los sanara, etcétera, etcétera. Entonces lo desanimaban y le decían, ya no molestes al maestro, ya está muerta, ya para qué lo llevas, ¿verdad? Y Jairo superó todo eso y llevó a casa, y a los demás se lo dejó a Jesús. Muchas veces cuando nosotros llevamos a Jesús a nuestra casa, también tenemos problemas, ¿o no? Sí. Y burlas. Exactamente, ¿verdad? Entonces tú sabes que estás haciendo lo correcto, estás llevando a Jesús a tu casa, en tu corazón. Y llevarlo para que el ambiente que haya, Él dice que nada más Él que lo lleve y Él hace lo demás, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que obra. Entonces muchas veces al llevarlo hay problemas familiares, con la esposa, con los hijos, qué sé yo, ¿verdad? Y hasta los corren, vete tú, y te prefiero alcohólico a cristiano, ¿verdad? O te prefiero no sé qué, drogadicto. Entonces, es verdad, o sea, no es una historia. Entonces, él le decían, y se burlaban los amigos, si ya está muerto, ¿para qué lo llevas? Sabiendo, teniendo ahí en presencia viva a Jesús, en carne y hueso, ¿verdad? Entonces, nosotros lo llevamos ahora en espíritu a Jesús, en nuestro corazón, lo llevamos a las casas y hay problemas en todos lados cuando los llevamos. Muchos apostatan, muchos nos corren, muchos nos dicen que no, y luego cuando están convencidos, muchos los convencen y que no, esas no sirven, y que son los aleluyos, y que sé cuántas cosas, y que es Dios, es la palabra de Dios, es la Biblia. O que me dicen, ya le diste la carne al diablo y ahora le das los huesos a Dios. Así me dicen, así ya le di la carne al diablo y ahora quiero darle los huesos a Dios. Así me dicen. Dios perdón. ¿Sí? Entonces tienen entenebrecido el entendimiento, ¿verdad? Y los piensan que eso es algo del diablo. Pero ¿cómo puede ser eso? Es palabra de Dios. Es la misma Biblia que tienen que tener todos. Entonces, pero bueno, Lucy también tuvo ciertos problemas también al principio, ¿como cuáles? Con mi cuñada, la que te dije, como es ministro de la Iglesia Católica, me decía, le digo, no, pero es la misma Biblia, y empezaba a decirme, ya le voy a ver, sacarlo, y la leemos, y pues nos dábamos unos agarrones, y digo, ya ves, es lo mismo. ¿Con tu nuera? Y cuando ya entendió, le dije, mira, es el mismo Dios, es el mismo Cristo, y yo te quiero mucho, porque tú eres una persona inteligente, y espero que me entiendas. Ay, desde ese día se acabaron los problemas. Pues sí. Y yo, mi nuera, también sus familiares, ministros de la iglesia. Es que esa es la lucha, ¿no? Es la lucha, por eso decía todo. Que la iglesia católica pues lucha mucho porque no haya más que ellos. Tu hijo y tu nuera estaban viniendo muy bien y de repente llegó otra persona y entonces tuvo problemas. Entonces, por eso, pero bueno. Yo los bendigo siempre. Pues acá ni católicos ni cristianos, pero ni dejan, ¿cómo dicen? Ni hacen ni dejan hacer. ¿Tu papá no van ni a la iglesia Sí, católica? sí, tienen sus principios, son católicos, pero no son así que yo diga, ay, qué bárbaros, que no. O sea, creen en Dios y hasta ahí. Son creyentes nada más, pero no son profesas de Dios. No, o sea, Y muchas veces no conocen bien la palabra. Por eso a veces juzgan, muchas veces sin conocimiento, ¿verdad? Entonces, pero así estaba también Jairo y también tenía esa presión. Pero él lo que creía
es en Jesús y en su hija. Y sabía que Él la podía sanar. Ya estaba muerta y aún así la revivió. Cree solamente y vivirá, ¿verdad? Entonces Él creyó en las promesas y obviamente. Charo también tuvo problemas al principio, creo, ¿verdad? Hasta la fecha. Hasta la fecha, ¿verdad? Sí. Entonces, pues todos a lo mejor tenemos también problemas. Chuy también, ¿verdad, Chuy, o no? Pues lo importante es que uno lo crea y que en su corazón esté y que lo defiendas, ¿no? Y claro, que si la gente te quiere atacar o decir, pues con argumentos, y si no quiere, pues Dios que los bendiga, pero que no entre en su corazón. Por eso. Y que lo lastimen, porque ya he sufrido yo tanto como no permito que nadie me lastime. Esa, obviamente, es la convicción que tenemos que tener, claro, nosotros en nuestro corazón, ¿verdad? Y que nos digan lo que nos digan, como decía Rafael, digan lo que digan los demás. Entonces, tenemos que tener. Hay que aferrarse a las promesas de Dios, o sea, porque ahorita lo que decía ¿cómo se llama? Ceci, perdón, no me acuerdo su nombre. Muchas veces no es que, o sea, que sean católicos así, sino que son personas arraigadas a la tradición y no se da la oportunidad de conocer más allá de lo que ya se les ha dicho. Digo, o sea, de lo que conocen acerca de la palabra, porque como escucho, ni siquiera yo han leído la palabra, ¿sí? O sea, es personas que están bien arraigadas a la tradición y les cuesta trabajo dejar eso, nada más, o sea, el temor a, ay, sí. No, muchas veces ni dejar a escuchar. Exacto, pero también, pues, la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, ¿no? Entonces también hay que tener esa convicción de que, pues, nada más hay que sembrar y lo demás lo hace Dios. Y en ese caso, pues, a mí, por ejemplo, con mi mamá y mi familia, pues, a mí nada más me toca como que amarlos, ¿no? Yo creo que esas personas se entregan con amor, terminan cediendo con amor. Porque luego hay una lucha y un debate así como Lucy, no, que tú, que yo, que no sé qué, y que aquí dice y que allá dice, y eso como que termina dejándolos más, una de la palabra de Dios y de nosotros mismos. Entonces nada más es como que, bueno, amar y respetar su opinión y terminan creyendo. A mí se me hizo muy extraño cuando la primera vez que fue Charo ahí a la casa de nosotros. ¿Verdad? Charo estaba... ¿Qué te extraño nomás? Tenía miedo. Pues no sé. Salí con dolor de cabeza. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Decías, ¿verdad? Siempre he dicho que yo creo que el amor que me brindaron ustedes fue lo que me hizo permanecer. Yo recuerdo que llegué, bueno, llegamos justo yo, y Anita salió y ¡hola! Y un abrazo así de oso y yo, se va a ir feo, pero eso justo fue lo que dije. ¿Y esta quién es? O sea, no estaba muy mal, entonces y porque mi abrazo sí, o sea, yo no tenía en mi casa, no se practican abrazos, en la casa de mi familia, con mi mamá donde yo venía, no se practican abrazos, no se practican palabras de amor, de cariño. Entonces, cuando salen y te abrazan y yo, ay Dios, ¿quién habló de mí o qué? El amor de ustedes y el amor de Cristo a través de ustedes, pues fue lo que me hizo. ¿Hace cuántos años fue eso? Ay, como 9, 10. como 9. Hace como 9 años, sí. Yo pienso que cuando te confrontan tus esquemas, o sea, hablo de mí, Ajá. es cuando resulta el cambio, ¿no? Porque cuando yo estábamos yendo Robert y yo con ustedes el día que vimos lo de los muertos y Anita me dijo, bien feo, porque para mí me dijo que no, Lucy, los muertos están, yo estaba bien enojada. Y cuando me fui a la casa y lo leí, dije, pues sí es cierto, aquí dice, pero no, eso es bien feo. O sea, fue una confrontación bien fuerte para mí. Y acuérdate que desde ese día Laura dejó de ir, ¿te acuerdas? Por lo del altar de muertos y todo. Y después de 3 años de venir aquí, y ahora que ya nos veíamos los domingos, dije, pues sí, los muertos están, pero hasta entonces lo asimilé y lo dije. Así es. Pero en aquel día que Anita lo dijo, no, casi la quería ahorcar. Porque Desde la luz que hacemos es que hablamos te confronta y te duele. Y que te lo diga bien diferente al padrecito de la iglesia, que se lo chuta igual y que bla, bla, bla. Y que pues es cierto, los muertos están y tienes otros vivos y aplícate. Así que ayer nos veremos en el cielo. Pero eso justo fue lo que también te hizo cambiar de... No, ya
botanita y Y es así como de, ay, pero al final de cuentas es por nosotros, por nuestro bien y te amamos, querida. Y te amamos, querida. Bueno, estaba diciendo la manera no era lo que yo le decía a Roberto. Digo, Robert, te lo dijo por tu bien. De la última vez que hablaron, de lo de los papás. Ahora digo, un día encontrarás paz en tu corazón. Yo me digo que un día entiendas y vayas caminando y le des una abrazadita. Eso nunca va a pasar. Pero pues ojalá pues. No es él hablando. Sí va a pasar. Pobrecito. Él no es hablando. Sí, va a pasar. Y por eso digo, es una confrontación tan fuerte que yo veo por mucha gente deserta de esto, ¿no? Porque no le gusta oír lo que no quiere oír. Cuando nosotros llegamos a Jesús a nuestro hogar, la lucha es espiritual y física, ¿verdad? Entonces mucha gente por eso dice, no, mejor ahí la dejo, mejor yo me regreso acá para no tener problemas. Porque es comodidad. Puede ser, para tener problemas. Pero una vez ya conociendo la verdad, ya no te puedes echar para atrás. Aparte de los devocionales que me manda Anita, a mí a diario me manda mi sobrina la de Cancún, lo de su pastor, ¿no? Ajá. Y a veces coincide mucho con lo que tú haces en la predica, lo que dice Anita, pero como es musiquita y bla bla, mi hermano dice, mamá, pon la dosis diaria, hay que oír la palabra. Es hambre, Digo, sí, es la alimento. vamos a oír. Le digo, pero aquí tienes la palabra, ponte a leer. Y ama, pero me encanta que me diga, y ama. Y ahí se la dejo a ver, a mí le gusta esa digerida. Sí, Y está bien, ¿no? Entonces que la oiga y ojalá algo entre de su corazón, ¿no? Sí, la palabra no vuelve vacía. ¿Verdad? Bueno, entonces, ya una vez dicho eso, que todos queremos ser mejores padres, ¿verdad? Padres, o sea, hablo de plural, mamá y papá, ¿verdad? Entonces, y tenemos nuestros deberes y luchas espirituales, físicas, económicas, emocionales, de todas, pero de todas nos va a librar el Señor, es lo que dice su palabra, ¿sí? Y cuando nosotros seamos más obedientes a su palabra y nos sujetemos y hagamos su voluntad, va a ser más fácil, ¿sí? Él nos va a suplir de todo, no nada más económicamente, sino todas nuestras necesidades, ¿sí? Entonces tenemos que ser dóciles a su palabra y ser entendidos y ponerlo por obra. Vamos a leer otra pasaje también que habla del Padre. Y vamos a Lucas 15. Del 11 en adelante. Y dice, parábola del hijo pródigo. Que realmente el papá es el pródigo. ¿Qué entiende por pródigo? Qué raro. Elegido. El preferido. El pródigo. Como preferido. Bueno, si lo entienden así, bien lo que dice. También dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolos todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En otro capítulo, que es Mateo, donde dice que se lo gastó todo en sus amigos y en las prostitutas, ¿verdad? Y entonces dice, y comenzó a faltarle obviamente dinero. Tenía muchos amigos cuando tenía dinero, pero cuando ya le faltaba el dinero ya no tenía muchos amigos, casi ninguno. El 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué? A los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y la besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado de sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos una fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre le ha hecho matar un becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, el preferido, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estarás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. ¿Qué podemos ver ante este pasaje? El padre era padre de 2 hijos, ¿verdad? Obviamente, y era un padre, pues yo creo que era más o menos rico, era un padre accesible, el padre de los 2, y al parecer obviamente no tenían madre. Bueno, es hablando en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque aquí no menciona a la mamá, no tenía madre. El hijo menor se siente con la libertad de acercarse a su padre. Cuando se arrepintió, dijo: me levantaré e iré, ¿a quién? A mi padre. He pecado contra ti y el cielo y contra ti. Era un padre cariñoso, y los harapos no le importaban, ni tampoco los bolsillos vacíos de su hijo, pero él estaba en casa. Sus fracasos no lo alejaron de su amor por el hijo. Entonces nosotros, cuando necesitamos, ¿a quién vamos a ir? Al Padre, ¿verdad? Al Padre Celestial. Entonces, así el amor, aunque muchas veces le hagan a un padre muchas cosas feas o malas, ¿verdad? El amor de un padre hacia un hijo no cambia, ¿verdad? Te pueden hacer cosas, o le pueden hacer cosas, y hemos hablado de muchas cosas, pero el amor hacia un padre, siempre que el hijo va, el padre ahí está, ¿verdad? No hablo de todos los casos, pero nuestro Padre Celestial siempre va a estar ahí, cuando lo necesite. Un amor incondicional, ¿verdad? Entonces, siempre que necesitemos algo, dice que Él está los 365 días, ¿verdad? Entonces, es lo que dice su palabra. Entonces, yo estoy siempre contigo, dice, no, todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? No te dejaré ni te desampararé. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, es lo que dice su palabra. Nosotros tenemos que hacer, muchas veces hacemos cosas. Hay un ejemplo de cuando un niño confía mucho en su papá, y lo que diga el papá, eso es ley, ¿verdad? Es cuando hay mucha confianza con el papá y le aman, hay amor y esas cosas. Entonces dice que, creo que ya se los había platicado una vez, que un niño iba en un avión, ¿verdad? Y papá era el piloto del avión, y él iba sentado atrás con la gente, y le tocaba con un señor, y el avión empezó a pasar por turbulencias, que casi se caiga. Entonces el niño como si nada, y el señor que estaba a un lado, y se agarraba y le sudaba todo, ¿verdad? El pelo. Entonces, ya cuando pasaron las turbulencias, se dijo el señor al niño: ¿qué no te da miedo todas estas turbulencias en el avión? ¿Miedo? ¿Por qué? Pues porque ya menos nos caemos con tantas turbulencias. Entonces le dijo: no. ¿Y por qué no te da miedo? Porque mi papá es el piloto,
y yo sé que lo va a sacar adelante. No nos vamos a caer porque eres el piloto. Entonces, la confianza de un niño, de un hijo al padre, ¿verdad? Total, sabe que lo va a sacar adelante, que no va a tener problemas. Entonces, esa confianza tenemos que tener con nuestro Padre Celestial. Que pase lo que pase, Él nos va a sacar adelante, ¿verdad? Nos someterá por pruebas, por situaciones difíciles, pero al final Él nos va a sacar adelante. Así como hizo con Jairo, que le dijo, no está muerto, solo duerme. A ver, vamos, ¿verdad? Y la revivió, aún muerta, ¿sí? Y es una historia, no es una fábula, es una historia real. Entonces, por eso hay una película que se llama El cielo es real, no es una fábula. Entonces, nosotros como papás obviamente tuvimos nuestro padre terrenal, y muchos tienen el padre todavía terrenal, pero tenemos al Padre Celestial, y dice que Él no nos dejará ni nos desamparará, que siempre está ahí con nosotros. Y a cualquier hora que nosotros le hablemos, Él va a estar ahí, va a contestar. ¿Sí? Que dice, ya se me olvidó ahorita el versículo, pero ahorita me acuerdo. Entonces tenemos ¿cuáles son los deberes de un padre o de una madre? Porque muchas madres tienen también el rol de padres, ¿verdad? Obviamente necesitamos enseñar a los hijos. Hay muchos versículos, pero en Deuteronomio 6, 7, ¿quién lo quiere leer? Otro, Proverbios 22. ¿Deuteronomio 6, 7? Sí. Proverbios 22, 61. Yo tengo el 6. A ver, ¿qué dice? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así es. Enseñar, ¿verdad? Proverbios 22, 61, ¿qué dice? 61. No hay 61. ¿No hay? No. Es 6. Proverbios. Espérame, déjame ver. 6. 22, 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así es. Proverbios, segunda de Corintios 12, 14. Segunda. Sí. Yo lo tengo en nueva versión. Además, ¿qué dice? Dice, ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Así es, son proveedores, ¿verdad? Tenemos que ser proveedores. Efesios 6, 4. Efesios 6, 4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así es, crear a nuestros hijos, ¿verdad? En el temor de Dios. No provocar su ira. No provocar su ira. Y 1 Timoteo 3, 4. 1 Timoteo 3, 4. Sí. No te creas. Que gobierne su No. casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sí. Controlar. Tenemos que controlar a nuestros hijos, sobre todo cuando están más pequeños, ¿verdad? Así como Mariana tiene que controlar a León. A nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, y Proverbios 3, 12. Porque el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. El que ama, dice, Dios ama al que ama, ¿como a qué? Como a un hijo. Como el padre
Así es, disciplina. Entonces, decía un pastor, si Dios no los confronta, si Dios no los disciplina, preocúpense. Entonces, porque dice que al que ama a Dios, lo disciplina, ¿verdad? Al hijo que ama. Entonces, tenemos, obviamente, cuando no nos disciplina, hay aguas. Entonces, nos van a disciplinar, nos van a corregir, a instruir en justicia, como dice la palabra en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Enseñar, instruir, pedagoguir, corregir y instruir en justicia, a fin de que todo el hombre sea enteramente para la obra buena. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que hablar sobre los papás, sobre los padres, papás y mamás, ¿verdad? Entonces, porque muchas mamás llevan los dos roles, y es más difícil todavía. Y yo sé que muchos de ustedes han tenido que actuar muchas veces en el rol de papá y el rol de mamá, ¿verdad? Porque luego dicen, a ver, pues me deja así, pues ve con tu papá, o ve, dile a tu mamá, ¿verdad? A ver si ella te des. Entonces, hay mamás que tienen que hacer los dos roles. O hay papás que se quitan la responsabilidad, pues de ahí lo que te diga tu mamá. Entonces, no es fácil, pero sí tenemos que estar bien atentos a las necesidades de los hijos y de los padres. Dice que al final de los tiempos los padres volverán a los hijos y los hijos a los padres. En Mateo 7:11, vamos ahí a leerlo. Muchos versículos, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a terminar. 7:11. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así es. Así que todas las cosas que querrías que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de su Hijo Jesús, os será hecho. ¿Sí? Entonces, tenemos un Padre espiritual, ¿verdad? Un Padre celestial, que nos va a ayudar en todas las cosas. A los que ya no tenemos Padre terrenal, hay que acudir al Padre celestial de cualquier manera. Y Él nos va a guiar, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre nos va a guiar a toda verdad y justicia. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tener la convicción, hablarle a los de la palabra de Jesús a los que no han escuchado. ¿Que te van a decir cosas? Sí, seguramente. ¿Y te van a decir que estás loco? Sí, seguramente. ¿Y que vas a decir que es aleluya? Sí, seguramente. ¿Y que ya te cambiaron? Sí, seguramente, ¿verdad? Pero Dios cambia los corazones. ¿Sí? Porque una vez nos dijeron, es que ya te hicieron un coco wash, ya te cambiaron, ¿verdad? Un lavado de cerebro. Y le dije, no solo de cerebro, también de corazón. Amén. Entonces, pues qué bueno. Entonces, cuando necesitemos, vamos al Padre Celestial. Y todos los que tienen papá, pues hay al Padre también terrenal. Entonces, ¿quién tiene todavía papá terrenal? 2. Y los hijos. Bueno, gloria a Dios. Entonces hay que hablarles de las bendiciones de ser papá. Y que se arrepienten y que acepten a Cristo como Señor y Salvador. No importa lo que digan. No importa lo que digan. Estás llevando vida a tu casa. ¿Sí? Lo mejor. Entonces, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, sabiendo que tú eres nuestro Dios, Señor y Salvador, y nuestro Padre Celestial, Señor, que, como dice tu palabra, es el Rey en los cielos y en la tierra, Señor. Y que se haga tu voluntad, Padre. Sabemos, Señor, que hay muchas dificultades, problemas, situaciones difíciles en cada una de nuestras vidas, pero sabemos, Señor, que tú para cada uno, Señor, tienes la respuesta correcta. Y de toda situación difícil, Señor, sabemos que tú nos vas a sacar. Donde tú nos metes, tú nos sacas. Entonces nosotros confiamos en ti, Señor, y en tu palabra, en tu amor, Señor, y en tus promesas.
hagamos la nuestra, porque sabemos, Señor, así como dijo el hijo pródigo, y cuando no hacemos las cosas bien, he pecado contra ti, Señor, y yo te pido perdón. Gracias, te damos todo esto y lo ponemos en el nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El pueblo de Dios dijo. Amén.